Alabado sea Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos el dulce nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar en la casa de oración, por permitirnos estar en la casa de oración y también por permitirnos estar en línea ahí con todos los amigos de Facebook y de YouTube. A todos ustedes los bendecimos en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y pues damos gracias a nuestro Dios porque Él nos ha permitido un día más y estamos aquí para rendirle culto y adoración a nuestro Dios. Amén. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Damos bienvenida a todos los hermanos que nos están sintonizando. Alabado sea el Señor. Me parece ver ahí hermana Yahairas en Nicaragua y hermana Gladys y alguien más ahí que no puedo ver desde aquí quién es, no puedo identificarla, pero le damos gracias al Señor a cada uno de ustedes y sabiendo que estamos pues en sintonía, les pido que me ayuden concentrándonos en oración para dedicar este servicio, podríamos decir, de escuela dominical a nuestro Dios y para el beneficio de nuestros amigos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias por habernos permitido, Señor, estar en tu casa de oración en este día. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas en una manera especial y también, oh Dios, incluimos a nuestros amigos que nos están sintonizando ahora y los que nos van a sintonizar después. Señor, te pedimos que tú seas, oh Dios, propicio a cada uno de ellos y que ellos puedan, Señor, percibir tu palabra, atesorarla y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a cantar un cántico. Has cambiado mi lamento en baile. ¿No cambió nada? No. Ok. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré. Mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré. Mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Jehová Dios mío, te alabaré. Alabado sea el Señor. Y el tono pues de esta canción, de este cántico, es bíblico, ¿sabe? Pues vamos ahora a dejar a nuestra hermana Francis Mora, que nos va a traer pues el estudio de la palabra del Señor, comúnmente conocido como la escuela dominical. Dios les bendiga, hermana Francis, con nosotros.
Glorificado sea el Señor. Bendecido sea Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, oh Dios, de estar nuevamente en tu casa, de poder alabar y glorificar y bendecir tu santo nombre y de estudiar tu santa y divina palabra. Te pedimos, oh Dios, que cada persona que está sintonizando y que nos está escuchando aquí, podamos estudiar tu palabra libremente y podamos escuchar el consejo sabio de la misma y podamos aprender de ella. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y te doy alabanza, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Estamos hoy en la lección número 5 de nuestro expositor y estamos estudiando la unidad número 1, que es hablando acerca de la historia del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estar en diferentes porciones bíblicas, en diferentes libros, por lo menos vamos a estar en 3 diferentes libros y vamos a tener porciones diferentes de cada uno de ellos que vamos a estar tratando de cómo lo aplicamos a lo que tiene que ver el título de hoy, la sabiduría de Dios. La primera parte se encuentra en Job 28 del 1 al 28, Salmos 1 del 1 al 6. Proverbios 2, del 1 al 6. Proverbios 3, del 1 al 18. 9, el verso 10. Para la tercera parte va a ser Eclesiastés 7, del verso 11 al 12. Y después capítulo 12, del 9 al 14. Y de ahí le vamos a sacarle punta, como decimos nosotros aquí. Vamos a sacar, a ver cómo podemos sacar y entender un poco realmente de la sabiduría que Dios nos ha dado. Hermanos, en estos días estamos viviendo momentos difíciles y momentos en que vemos la condición de la iglesia y el pueblo un poquito, como yo diría, apenados por la crisis que se vive, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y vivir para Él. Y sobre todo, reclamar su palabra y confiar en que lo que estamos haciendo es correcto. Aquí vamos a estar viendo en el estudio, como le dije, se trata de la sabiduría de Dios para el 4 de octubre de 2020. Ya les dije los textos. Vamos a estar viendo la verdad central. Nos dice: la reverencia a Dios es el fundamento de la verdadera sabiduría. Si usted ha conocido a Dios y tiene una relación con Él, usted sabe que tenerle reverencia a Dios es tener sabiduría. Ahí tenemos la verdad central. En el versículo clave, es un verso que lo conocemos mucha gente, lo aplicamos, lo citamos muchas veces, pero a veces no reflexionamos en el poder que tiene esta palabra. Y dice así en Proverbios 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted y yo queremos tener sabiduría, la primera cosa que nosotros debemos de tener es tener una relación con Dios y acercarnos a Él de una manera reverente. Bendecido sea Dios. Y vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. La primera nos dice: comprender la naturaleza y el mensaje de la sabiduría del Antiguo Testamento. Mire, hermano, estamos estudiando el Antiguo Testamento a vuelo de pájaro, pero con cosas, ¿cómo diría? Las cosas que sobresalen. Que lo que hemos estado estudiando son las cosas que sobresalen en cada porción que hemos estudiado, para que usted y yo podamos llegar a tener una madurez espiritual y un conocimiento de la palabra válido y correcto. Bendecido sea Dios. Ese es el propósito de estudiar la palabra de Dios. Bendecido sea Dios. No es la opinión mía, no es la opinión suya, no es la opinión del mejor predicador que consideremos. Es lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice, y debemos de tener cuidado de que sea así. La segunda meta de enseñanza es esta: que nos demos cuenta de que un conocimiento más profundo de Dios puede llevar a una relación más cercana con Él, lo que a su vez lleva al creyente a la verdadera sabiduría. Ya lo dijimos desde el principio, todo esto tiene que ver que usted conozca a Dios y que usted tenga una relación con Él. Mientras más sincera sea la relación de usted con Dios, mucho mejor usted va a comprender la necesidad
y la verdadera sabiduría que Dios nos da por medio de su santa y divina palabra, porque de ahí es donde la alcanzamos y la conocemos. Ninguno de nosotros la obtenemos, la alcanzamos porque viene de Dios. Dios es el autor y el dueño de ella. El que la creó, si se podía decir así, es Él. Así es que usted y yo aprendemos de esto. Bendecido sea Dios. Y la tercera es, esto nos va a llevar a una, ¿cómo se llama? A una evaluación personal, que usted debía de evaluarse usted mismo y yo evaluarme yo misma, cuál es la manera en que, cómo es la manera que vivo con el Señor, cómo es que actúo en el Señor, cómo es que vivo para el Señor, y debemos de examinar la relación que tenemos con Dios y orar por Él, y orar para que Él revele las áreas donde necesitamos crecer y practicar la sabiduría verdadera y piadosa. Hay una evaluación que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que ver a dónde estamos cojeando, a dónde estamos dudando, a dónde no estamos siendo fieles, y cómo es que acercándonos a Él, Él nos puede ayudar a que podamos tener una verdadera comunión con Él y una verdadera relación que sea positiva y dé fruto, porque al fin y al cabo eso es todo lo que vamos a ver, el fruto de que cada uno de nosotros damos. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo la sabiduría de Dios. Ya vimos el verso clave, la verdad central y la meta de enseñanza. Vamos a entrar un poquito en la introducción de la clase y después entramos en la parte que hay que leer en las porciones bíblicas que yo tengo citada. Ya yo le cité el montón que hay que leer, pero yo tengo citadas ciertas porciones y de ahí es donde viene la clase. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, es importante revisar las escrituras respecto a lo que significa conocer verdaderamente a Dios. Esto es algo que usted y yo nos debemos de llevar de esta clase hoy. Que debemos de examinarla, revisarla y buscar la manera de que penetre en nuestra vida. Los libros sapiencial, o libros de sabiduría del Antiguo Testamento registran algunos recordatorios valiosos e instrucciones prácticas. En esta lección nos recuerda que cuando experimentamos un encuentro verdadero con Dios, el resultado será la verdadera sabiduría. Cuando usted y yo nos sometemos a la palabra de Dios y la leemos y la estudiamos. Y lo mejor es no ir a este montón que estamos teniendo ahora mismo en el libro que nos enseña, con este montón de porciones bíblicas. Es más difícil uno captar más. Es mejor detenerse en una porción nada más y uno poder estudiarla y ¿cómo se dice? Y sacarle, como nosotros decimos, el jugo, poderla escudriñar bien y poder obtener más conocimiento, pero yo no tengo el control de esto, así que vamos a hacer lo mejor que podamos. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar contestando esta pregunta en esta primera porción que yo le voy a leer. La voy a leer por las porciones porque así va a ser más fácil para nosotros dividir la clase en las 3 partes que nosotros tenemos de estudio y se nos va a hacer mucho mejor para que usted también nos siga de esa manera. Lo que vamos a estar viendo en estas 2 porciones o 3 porciones que vamos a estar leyendo de la Escritura va a ser contestar esta pregunta. ¿Qué es la sabiduría? Para empezar, yo le voy a decir, la sabiduría está arraigada en una relación con Dios, en un verdadero conocimiento de Él. El conocimiento nos cambia de la manera que nosotros pensamos, que actuamos y que vivimos. Y nos cambia también de adentro para afuera. Cuando usted conoce a Dios, usted se da cuenta, cuando uno viene el conocimiento del Señor, automáticamente la gente que nos conoce observa en nosotros un cambio. Si es verdad Amén. Que nos hemos convertido de verdad y si hemos pasado por ese verdadero, ¿cómo se llama? Nacimiento, la gente va a notar un cambio en nosotros. Si usted usaba vicios, usted ya dejó de usarlo.
Si usted era una persona mal hablada, ya sus palabras no son corruptas y blasfemas. Así sucesivamente nos van a identificar. Se van a dar cuenta que quizás la forma de vestir ha cambiado o la forma de actuar ha cambiado. Muchas cosas, hasta como comemos, hermano, cambiamos cuando venimos al conocimiento del Señor. Y eso va a ser un testimonio que usted va a dar del verdadero nacimiento que Dios ha manifestado en su vida. Bendecido sea el Señor. Vamos a leer la primera porción. Vamos a estar viendo Job 28:12. Vamos a leer el 12, 13, 15 y 23 y 28 de ese libro. Más después vamos a estar viendo Proverbios 2, 1, 6, 9 y 10. Hasta ahí esa es la primera, hasta ahí llega la primera parte. Voy a leer esto. Dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Verso 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Verso 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Verso 28. Y dijo al hombre, he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Vamos a ver la parte que tiene que ver con Proverbios. Proverbios 2:1. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso cubre la primera parte, de lo cual yo estaré hablando aquí ahora. Y aquí en la primera parte, si usted tiene su expositor, notará que la primera parte nos dice fuente de la verdadera sabiduría. Nosotros sabemos que la fuente de la verdadera sabiduría es Dios. Es el que la conoce, eres el que la entiende y eres el que la da. Bendecido sea el Señor. Así que con esto en parte vamos a ver cómo explicamos estos versos que acabamos de leer. Dice, a veces creemos que obtendremos, en esta porción podemos observar al escritor hablándonos de los grandes tesoros escondidos en la tierra. Oro, plata, piedras preciosas y toda clase de metal. Y nos compara la sabiduría y su valor con los tesoros que se obtienen de la tierra. Si usted leyó el capítulo completo, como estaba supuesto, usted entenderá que esto resume eso que debíamos de haber leído. La verdadera sabiduría no se puede obtener a través de ningún medio humano. Así que muchas personas están tratando de adquirir conocimientos de otras personas que han adquirido grandes conocimientos. Y uno puede aprender de las personas que han alcanzado conocimiento, hermano. Pero si nosotros queremos aprender de Dios y conocer de Dios y vivir para Dios y actuar como Él quiere que actuemos, tenemos que aprender de Él y solamente lo vamos a encontrar en la santa palabra, de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Job nos habla del oro, de la plata. Desde la antigüedad la gente ha buscado esto, es codiciable, la gente desea tener cosas que tengan valor, que los puedan ayudar, por ejemplo, en crisis económica. El oro tiene un gran valor y la plata también. Y algunas otras cosas preciosas que uno adquiere también tienen valor. Entonces Él nos compara la sabiduría como con estas cosas. Bendecido sea Dios. Si usted sigue la lección, usted va a ver que vale la pena buscar la sabiduría. Es un consejo sabio que nos da el expositor y que nos da la escritura, que debemos de buscar la sabiduría. El mismo libro de Santiago nos advierte que el que necesite sabiduría la busque, que Dios tiene plenitud, hermano, para darnos a todos nosotros. Así es que es necesario que la busquemos. Dice, a veces creemos que si obtendremos la sabiduría, si tenemos suficiente dinero,
acumulado, o tenemos logros académicos, o tenemos fama, y creemos que nos dará satisfacción y que eso nos hará ser sabios. Hermano, déjeme decirle que conocer, tener conocimientos académicos puede ayudarle a usted desenvolverse muy bien en un trabajo. Puede ayudarle a usted también a desenvolverse bien en la vida de muchas maneras. Depende del field que usted estudie, el campo donde usted estudie. Pero eso no nos asegura que nosotros vamos a actuar con sabiduría. Nosotros tenemos que poner nuestra mente en Dios y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría. Bendecido sea Dios. La verdadera sabiduría la encontramos solamente en Dios. Es Dios el que la posee. Es Dios el que la da, así es que usted y yo la necesitamos pedírsela a Él. En todo tiempo se le ha dado gran valor a la sabiduría. ¿Por qué? Y se le considera como una manera de establecer orden. Usted ve cómo andan los pueblos y las naciones hoy en día, cómo quiere vivir la gente toda desordenada. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría, porque la sabiduría nos enseña orden. Y Dios es el que ha establecido el orden. Y para que usted y yo podamos tener orden, tenemos que conocer la palabra del Señor, que es lo que el Señor dice. La verdadera sabiduría no se encuentra en esta tierra. Mire, hermanos, la gente piensa que teniendo oro, teniendo plata, teniendo riquezas, teniendo muchas casas, teniendo grandes títulos, van a ser sabios. Sí, pueden tener gran conocimiento en el campo que estudien, pero eso no le da sabiduría. El principio de la sabiduría, nos dice la Escritura, es el temor a Dios. Si usted y yo tenemos temor a Dios, ya hemos alcanzado parte de lo que debemos de alcanzar. Bendecido sea Dios. La verdadera sabiduría no se encuentra en esta tierra, no se origina con la humanidad, ni se puede comprar a ningún precio. Esa es otra cosa que tenemos, que tampoco se puede comprar, hermano. La sabiduría es algo que no se compra, ¿verdad? Dice que en una porción en Proverbios nos dice: compra la verdad y no la vendas. Y la sabiduría nos ayuda a que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, como Dios nos manda. La sabiduría es el orden por el que opera toda la creación. Todas las cosas, si usted mira todas las cosas de la creación, especialmente cuando usted en la noche observa el cielo y ve tantas estrellas y están los planetas ahí incluidos y está todo lo que Dios ha creado, hermano, y usted dice verdaderamente que Dios es un Dios sabio. Tenemos que ir a la porción donde el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque vemos la grandeza y el poder que Dios tiene y posee, hermano, porque son de Él. Bendecido sea el Señor. En esta segunda parte de esta primera parte, vamos a estar viendo aquí la verdadera sabiduría es temer a Dios. Job 28, del 23 al 28, y Proverbios 2, del 1 al 6 y 9 y 10. Vamos a ver. La verdadera sabiduría es temor a Dios, ¿verdad? Ya le leí esa porción. Vamos a ver qué dice aquí. Todavía estoy en la porción que leí de la Escritura, por eso no he leído más la Escritura. El temor a Dios se debe definir a través de nuestra relación con Dios. Como usted actúe, hermanos, la manera que usted vive para con Dios va a decir quién es usted, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que por el fruto se conoce el árbol, y al cristiano también se le conoce por el fruto que da. Así es que eso está claro. Dice aquí: el hecho de que el Creador no nos ama y haya provisto para nuestra salvación nos debe llevar a conocer su santidad y el contraste que hay entre nuestra manera de vivir, que somos indignos, y podemos ver la grandeza de Dios. Y aquí podíamos observar el capítulo 6 del libro de Isaías, del 1 al 8, cuando Isaías está en esta manifestación que ve al Dios, y cuando él ve la grandeza de Dios, cuán grande es Dios, él se considera que es un hombre de labios inmundos y se considera que va a morir, ¿verdad?, cuando tiene una visión como esta.
Usted y yo también debemos de reflejarnos, de observarnos en la palabra de Dios y ver la santidad y la grandeza y el poder y la magnificencia de nuestro Dios y ver que verdaderamente nosotros somos totalmente indignos, que su misericordia es tan grande y su amor, y que somos salvos y estamos aquí porque su amor ha sido tan grande hacia la humanidad y hacia cada uno de nosotros. Y debemos levantar nuestras manos al cielo y darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno y ha permitido que nosotros le conozcamos. En esta porción literaria de la poesía hebrea encontramos el paralelismo sinónimo, o sea, líneas que dicen lo mismo, ¿verdad? Que se repiten y que dicen lo mismo. Bendecido sea Dios. Cada verso consta de líneas que dicen lo mismo. Se hace una pregunta en el verso 28:12 del libro de Job. Y los versos 23 y 24 responden: solo Dios puede ver dónde habita la sabiduría. Y los versos 25 y 26 enfatizan que la sabiduría estuvo presente en la creación. Es bueno que usted y yo reflexionemos y recordamos esto, que Dios hizo la tierra y todo lo que existe con entendimiento y con sabiduría, y que de Él vienen todas las cosas. Bendecido sea Dios. Ya leí dice, puede ver dónde habita la sabiduría. Y los versos 25 y 26 enfatizan, estamos leyendo el capítulo 28 del libro de Job, se enfatiza que la sabiduría estuvo presente en la creación. Esto nos lleva a la conclusión que la sabiduría es el temor al Señor. Verso 9 y 10 de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si usted y yo, que muchas veces repetimos estos versos, debemos de no solamente repetirlo, sino estudiarlo y considerarlo, que es lo que esta porción bíblica nos habla y nos dice. Bendecido sea el Señor. El temor de Dios, dice en Proverbios 2:1-6, se nos recuerda esto, ¿verdad? Y encontramos la expresión familiar que todos repetimos: el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En nuestras palabras, el temor puede traducirse como miedo. En nuestro lenguaje español, el temor se puede traducir como miedo, pero cuando se le añade la palabra Dios o Señor, nos está hablando de algo diferente, sino de reverencia, que nosotros debemos de reverenciar y honrar y bendecir a Dios en todo y con todo lo que nosotros somos, porque todo lo que somos depende de Dios. Bendecido sea el Señor. En nuestra paja dice miedo, pero cuando se usa la palabra de Dios o Señor, transmite piedad y reverencia. Dios es sobre todas las cosas. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es, hermano, ¿cuál más yo podía describir a nuestro Señor? Poderoso, soberano, eterno. Todas las cosas son de Él. Usted y yo no nos podemos comparar con la grandeza de Dios. Más nunca. No es como nosotros. Debemos entender quién es Dios a través de las Escrituras. Y no solamente a través de las Escrituras, hermano. Conocemos a Dios a través de las Escrituras, pero también debemos dar el testimonio cuando usted y yo caminamos con Él conforme a lo que la Escritura nos dice, cómo debemos de vivir y cómo debemos de actuar. También podemos hacer esto con Él. Aprendemos lo que es vivir con temor y reverencia al Señor. Las Escrituras nos enseñan, pero caminando con Él aprendemos a vivir y a caminar en reverencias a Dios. Vamos a entrar ahora a la parte número 2, que se encuentra, yo no la he leído todavía en el expositor, vamos a leerla. Se encuentra en Proverbios 3 del 1 al 18 y después vamos a estar viendo Salmo 1 del 1 al 6. Proverbios 3 del 1 al 18. Voy a leer las porciones que yo tengo en mi expositor. Dice así, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo que quiere. Verso 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Salmo 1. Vamos a estar viendo parte de este salmo también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encanecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos encontramos hasta ahí. Ahí está la segunda parte. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a estar viendo, como usted puede ver, parte de Proverbio y parte de Eclesiastés. Vamos a estar viendo ahorita parte de Salmo y parte de Proverbio, y ahorita estudiamos parte de Eclesiastés también. Todos estos libros que hemos estado estudiando, tanto como el libro de Job, como el libro de los Proverbios, como el libro de Eclesiastés y como Cantares, son libros poéticos. Y la manera de entenderlos son más diferentes a la que usted y yo cogemos un libro y lo estudiamos. Porque fueron escritos en lenguaje hebreo, y al traducirse, hermano, a veces no suena tan bien como quisiéramos que sonara en nuestro lenguaje. Pero es así. Aquí vamos a estar viendo vamos a estar viendo primero la primera parte del capítulo 3, ¿verdad? Y después vamos a estar viendo la otra parte del Salmo. Dice, la sabiduría para vivir. Es algo que el Señor nos enseña y dice cómo debemos de actuar y vivir. 3 del 1 al 18. Usted tiene tiempo, lea Proverbios 3 del 1 al 18. La sabiduría trae bendiciones espirituales, hermano. Cuando usted y yo conocemos a Dios y vemos la grandeza de Él, cómo Él ha trabajado en nuestra vida, cómo se ha manifestado a través de los años, cómo nos ha conducido hasta el día de hoy, en las crisis, en las dificultades, en las buenas, en las malas, en la enfermedad y en la salud, cómo Dios se ha manifestado en nuestra vida. Nosotros sabemos que estas son las bendiciones que Dios nos da. Pero vamos a ver qué nos dice esta porción aquí. Dice, como Él es nuestro Padre celestial, las instrucciones de Dios hacia nosotros siempre tienen la intención de beneficiarnos. Cuando Él nos da instrucciones en la Escritura, el propósito de esas instrucciones es que usted aprenda y evitarle un montón de dolores de cabeza. Porque, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando nuestros padres nos aconsejaban, y usted va a acordarse de ellos también: hijo mío, no haga esto, hijo mío, no haga esto otro. Nos los decían porque ya ellos pasaron por la experiencia, y ellos no quieren que usted y yo pasemos por el mismo error, que cometamos el mismo error, sino que aprendamos de la experiencia. Pero nosotros a veces queremos mejor aprender de la experiencia nuestra. Y por eso es que pasamos por tantos dolores de cabeza, porque no aprendemos de lo que pasó por otro. Y Dios, Él quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? Las instrucciones son para que nosotros aprendamos y seamos guiados por medio de Él. Y van a ser para nuestro beneficio, hermanos. En el capítulo 3 se presenta como una forma de comunicación entre el padre y hijo. Si usted lo puede ver, le dice: hijo mío, escucha el consejo sabio que tu padre te da. Usted búsquelo y léalo y vea que es una conversación entre padre e hijo. Dice, las enseñanzas de padre a hijo le conducirá a la paz y a la larga vida. Escuche, una de las cosas que muchas veces nosotros ignoramos. La palabra del Señor en los 10 mandamientos nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados a la tierra que Jehová Señor te da, que es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos despreciado a nuestros padres, incluirme, ¿verdad? Yo también hemos despreciado a nuestros padres, no hemos escuchado los consejos, hacemos lo que nos da la gana y queremos después que nos dé buenos resultados. Pero cuando usted desobedece a Dios y usted desobedece a la palabra, usted desobedece a sus padres, usted va a pagar consecuencias, hermanos. Así es que eso es bueno que aprendamos. Ahí está la enseñanza que el gran sabio Salomón le está dando, no solamente
al tiempo antiguo, sino para nosotros hoy. Bendecido sea Dios. El consejo de que no se aparte nunca la verdad, indicándonos que la sabiduría divina refleja un carácter interno basado en el amor y la verdad. Debemos recordar el pacto de amor de Dios hacia nosotros. Recuerda que Dios hizo un pacto y Él quiere que nosotros lo sigamos. Y si nosotros lo sigamos, nosotros vamos a permanecer en la verdad y vamos a permanecer en el amor y vamos a permanecer en el Señor, que es lo más importante. Dice, en el verso 5, vamos a estar viendo, el verso 5 y 6 de Proverbios nos dice, nos aconseja que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Muchas veces nosotros cometemos errores y cometemos grandes errores, hermanos, porque siempre estamos confiando en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a confiar y esperar en Dios y depender de Él. No podemos confiar en nosotros mismos. Dice, no confiemos no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. En el verso 7 nos recuerda el llamado a temer a Jehová. En el verso 7 usted busca ahí, usted ve que le dice, teme a Jehová, hijo mío, teme a Jehová. Alejarnos del mal, una vida así establecida, cuando nos alejamos del mal, establecemos una vida que ¿cómo se dice? Que glorifica y honra al Señor. Bendecido sea Dios. Cuando nos alejamos del mal y cuando escogemos el consejo sabio de la palabra de Dios. En el verso 11 y 12 se nos profundiza la relación de conocer a Dios cuando aceptamos su disciplina. Esto es una porción que tanto lo citan los predicadores y todos los maestros, ¿verdad? El Señor al hijo que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, ¿verdad, hermano Marcelino, William, hermana Ligia, Mari? Lo citamos muchas veces, ¿verdad? Pero cuando somos disciplinados y estamos siendo corregidos, nos estamos quejando, ¿verdad? Nos estamos quejando porque el Señor nos corrige. El Señor Él quiere que usted y yo caminemos con Él de la mano, que le sigamos, que sigamos su voz. Su propósito siempre ha sido bendecirnos, no hacernos mal. Así es que cuando nos castiga es porque estamos haciendo algo incorrecto. Y eso es parte de su amor, la disciplina. Bendecido sea el Señor. En el verso 11 y 12 se profundiza la relación de conocer a Dios cuando aceptamos su disciplina como señal de amor y de cuidado hacia nosotros. Cuando entendemos este concepto, hermanos, de la disciplina, que es necesario, si usted y yo no corregimos a nuestros hijos o no corregimos a la iglesia en este caso, hermano, no se le dice hermano, usted ve que un hermano está saliéndose del camino y usted no lo corrige, hermano, usted va a ser culpable en aquel día delante de Dios y esta persona se pierde. Igualmente, si usted y yo no hemos sido responsables con nuestros hijos y no los hemos enseñado el conocimiento y la verdad de Dios, también vamos a ser responsables. Pero después que nuestros hijos crecen, hermano, ellos tienen su mente en sí, ellos hacen como ellos quieren y como ellos desean, y ya usted después que ellos crecieron, después de 21 años para arriba, muchos dicen 18, ¿verdad? Pero si vamos a la Biblia, yo creo que sería los 21, después de 20 años fue que fueron castigados, pero como quiera, después que ya usted no sea responsable de ellos, hermanos, ellos van a tener que dar cuenta a Dios por ellos mismos. Así es que eso nos va a librar a nosotros. La tradición judía es bar mitzvah. Hasta los 13 años. Hasta los 13 años. Los judíos es hasta los 13 años, pero nosotros pues hemos extendido un poquito más, y algunos a los 18, otros a los 21. Así es que a los 21 es que se les permite que beban, a los que se les permite que fumen. Así es que nosotros pues conforme a esa regla, pues vamos estoy expresando esto. 25, los 40, pero están en la casa. Y se nos dice que todavía cuando los tenemos hasta los 25 y hasta los 40, pues todavía están en la casa, tienen que someterse. Pero bueno, eso lo vamos a dejar al otro lado. Dice que el concepto que encontraremos una descripción de la sabiduría como valiosa y preciosa. Cuando entendemos este concepto, el concepto de que Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Póngale un punto ahí, dice,
Al someternos a las instrucciones y disciplinas de Dios, podemos aceptar la verdad de que la sabiduría divina es realmente beneficiosa. La sabiduría de Dios, lo que Dios nos dice en la Escritura, si usted y yo la seguimos, ¿cómo se dice? La estudiamos y tratamos de practicarla, usted va a ver que va a ser para el beneficio suyo, el beneficio mío. La sabiduría y las riquezas terrenales es beneficiosa. Es realmente más beneficiosa que la sabiduría y las riquezas terrenales. Vamos a ver la segunda parte que nos habla aquí del Salmo 1 y lo vamos a contratar con un poquito con Gálatas 5, 19 a 23 y también San Mateo capítulo 5 del 6 al 10. Había que leer todas esas porciones para poder llegar a un punto en el cual yo he llegado en esta clase. Dice, yo leí esa parte, dice, la palabra de Dios nos lleva a una vida justa. Esa es la segunda parte de esta parte que estamos viendo. Es que me la describe en la letra A, la letra B, y yo diría la segunda parte. El Salmo 1 lo podemos comparar con Gálatas 5, 19 al 23. Si usted no tiene esa porción, búsquela. Que el apóstol Pablo comparó a aquellos que viven dominados por las obras de la carne con los que viven por el Espíritu. Los que amamos a Dios debemos dejar que el Espíritu nos cambie, debemos dejar que el Espíritu nos cambie para que produzcamos buen fruto que reflejen el carácter de Dios. En el Salmo 1, esta porción literaria de la poesía hebrea nos lleva a hacer un contraste de nuevo. Aquí vamos a estar viendo, si usted lee este salmo, lo que usted va a ver es un contraste. Las primeras los 3 versos hablan de lo bueno que es uno que ama a Dios. Los otros 3 versos es la actitud como actúan las personas que no le sirven y no le aman. Bendecido sea el Señor. Aquí estamos viendo en el comportamiento, vamos a estar viendo, espérese, en el Salmo 1, esta porción literaria de la poesía hebrea nos lleva a hacer un contraste en el comportamiento de una persona que actúa conforme a la ley de Dios y la otra que no le importa cómo vive. El que vive en la carne no le importa cómo vive y no le interesa que usted le llame la atención tampoco. A veces uno le llama la atención a la gente, busca al Señor y ellos dicen, es mi vida y yo soy el que la vivo, no importa cómo la viva, ¿verdad? Así que eso es lo que nos quiere aquí. Vemos un contraste en la comparación del que hace el bien y el que hace el mal. Se le considera también con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, del verso 3 al 10. Esto explica al pueblo, él está explicando al pueblo de Dios lo que es vivir las enseñanzas de su palabra y reafirma las bendiciones de hacerlo. La persona que medita en la palabra de Dios y la practica es como árbol fuerte que produce buen fruto. Y los que no meditan en su palabra son clasificados como los malos. La evidencia de la sabiduría o necedad se encuentra en el fruto de su vida. Por eso es que el Señor dice que por el fruto se conoce el árbol. Cuando un árbol tiene buen fruto, hermano, usted puede identificar al árbol, ¿verdad? No vamos a ir a recoger uvas en un árbol de higo, ni tampoco vamos a recoger manzanas en uno de aceituna. Por la fruto se conoce el árbol. Nos dice la Escritura, bendecido sea el Señor. Aquí tenemos que ver esto. Es como el árbol fuerte que produce buen fruto. Y los que no meditan en su palabra, hermano, la palabra, aquí en el Salmo 19 nos habla que es dulce, la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar. Es como la miel y como la que
la que baja, como se dice, que baja que del, destila del la que panal. la destila del panal. Bendecido sea Dios. Y si usted ha tenido la oportunidad de saborear la palabra de Dios, usted también podrá expresar las mismas palabras que Salomón expresó. Porque cuando usted lea una porción de la Escritura y usted la entiende y usted comprende la sabiduría y el entendimiento que está ahí, usted se deleita en ella y puede saborearla. De esa es la manera que la podemos saborear. Bendecido sea Dios. Y los que no meditan en sus palabras son clasificados como los malos. La evidencia de la sabiduría o necedad se encuentra en el fruto, ¿verdad? En el fruto que el árbol da o que nosotros como miembros damos. Bendecido sea el Señor. La parte 3, vamos a ver en la parte 3 de nuestro expositor, se encuentra la meta de la verdadera sabiduría. Y estamos en Eclesiastés capítulo 7, 11 y 12. Y después Eclesiastés capítulo 12, del 9 al 14. Vamos a leer la porción porque yo no le leí esa porción a ustedes. Y aquí se encuentra lo que me cita en el expositor. Se encuentra Eclesiastés 7, 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. 12:13 de Eclesiastés. Dice, el fin de todo el principio del discurso oído, es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bendecido sea Dios. Si nosotros hubiéramos escuchado eso desde que nacimos y lo hubiéramos podido haber puesto en nuestra cabeza, no hubiéramos podido haber economizado muchos dolores de cabeza, muchas aflicciones, muchos problemas en nuestra vida. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y lo que debemos de hacer es temer a Dios. Bendecido sea Dios. Parte 3. La meta de la verdadera sabiduría. Eclesiastés 7, del 11 al 12. Aquí hallaremos un contraste otra vez de nuevo. Estamos estudiando libros que han sido traducidos del hebreo a nuestro lenguaje. Las cosas no concuerdan muy bien como cuando nosotros queremos explicarle nuestro lenguaje, pero vamos a ver cómo hacemos. Hallaremos entre la vida sabia y la vida vana. La vida sabia de aquella persona que conoce a Dios y quiere seguirle y quiere vivir y quiere honrarle, quiere adorarle y quiere ponerlo en alto en todo lugar. Y aquellos que viven por vivir, hermanos, que están vivos, como dice un cántico, pero están muertos. Dicen que están vivos, pero están muertos en la carne. Están vivos en la carne, pero muertos en el espíritu. Dice aquí, la sabiduría y las herencias son ambas buenas. Mire, hermano, aquí si usted vio la porción que yo acabo de leer ahí, nos habla de las herencias, ¿verdad? Que buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Y no es que la ciencia se herede, sino que nosotros heredamos de nuestros padres muchas cosas. Podemos heredar el ser cuidadoso, podemos heredar el ser, el saber manejar el dinero. Yo me recuerdo los consejos de mi padre y de mi madre, y aunque ellos no fueron personas que fueron con grados altos de educación, pero siempre nos aconsejaban que hiciéramos las cosas correctas y que actuáramos bien, y que si actuábamos bien, las cosas nos iban a ir bien. Cuando usted y yo no actuamos bien, cuando usted y yo no escuchamos, no cogemos consejos, hay un refrán puertorriqueño que dice que el que no coge consejo no llega viejo. El que los coge, llega. Así es que tenemos que aprender esto. Cuando nos enseñan la escritura y lo que nos enseñan nuestros padres, porque muchas veces ellos tienen sabiduría también para enseñarnos. Dice, la sabiduría y la herencia son ambas buenas. A mí me hubiera gustado que me hubieran dejado una herencia bien grande y bien buena, la casa la tenemos, pero está bien lejos, pero una finca, pero está muy lejos. Me hubiera gustado, hermanos, ¿y a quién no?
Cuando uno le dejan algo para uno levantarse, usted puede luchar con más facilidad y se le hace mejor. Pero cuando no nos dejan nada, pues es más difícil. Bendecido sea Dios. Las herencias son buenas y la ciencia es buenísima si usted y yo la usamos correctamente y sabiamente para lo que es mejor. Bendecido sea Dios. La sabiduría es mejor. Ambas pueden traer protección y refugio. Tanto la ciencia como la sabiduría nos pueden traer protección y refugio, hermano. Pero la sabiduría es mejor. Ok, seguimos. Lo que pasa con la gerencia es que si usted y yo no sabemos administrarla, podemos quedarnos a la noche a mañana sin nada. Ese es el problema. Pero la sabiduría es algo que si usted la tiene, usted puede contar con ella el resto de su vida. Bendecido sea Dios. Las riquezas no duran, eventualmente desaparecen, ¿verdad? Las mismas escrituras nos dan consejo que manejemos bien lo que Dios nos ha dado. Proverbios 6, de 6 al 8, dice, hijo mío, considera la hormiga, dice, un animalito, un insecto tan pequeño. Pero ¿qué hace? Que desde temprano, en el verano, empieza a colectar el alimento que se va a comer durante el invierno. Que seamos sabios y que seamos inteligentes. Dice, en cualquier momento nos puede venir un revés, hermano. A veces uno tiene dinero acumulado, pero una enfermedad lo puede dejar a uno en quiebra, ¿verdad? Como es el cáncer, como son algunas otras enfermedades que pueden dejar a la persona en quiebra. Gracias a Dios que esta nación pues tiene servicio de salud que ayuda a los pobres y nos ayudan en muchas para que nosotros nos atendamos. Pero si no fuese así, hermano, sería terrible. Bendecido sea Dios, por eso tenemos que orar por nuestra nación, orar por nuestro presidente que ahora mismo se encuentra enfermo y orar por cada miembro que hace las leyes en la Casa Blanca y en el Senado y en el Congreso, para que nosotros podamos vivir más, ¿cómo se dice? Más piamente y mejor, más cómodos, podamos estar más tranquilos. Bendecido sea Dios. En cualquier momento nos puede venir un revés y todo lo que poseemos puede ser pérdidas. Nos aconseja que en el día que nosotros tengamos bien, nos gocemos. Le hablo en la escritura, lo dice, del bien, y en el día de la adversidad consideremos. Porque nosotros a veces nos acordamos de los pobres y de los necesitados cuando nosotros estamos pasando por una crisis. Mientras tanto, los pobres no existen, los necesitados no existen, los enfermos no existen, los que están en la cárcel no existen. Pero si uno de nuestros miembros cae en una de estas circunstancias, entonces venimos a reconsiderarlo. Por eso dice, considera en el día malo. Porque a veces no le ponemos atención a las cosas del Señor como debíamos de ponerle atención. Dice, bien, en el día de la adversidad considera, en el verso 7:14, las riquezas se pierden, pero la sabiduría divina perdurará para siempre, ¿verdad? No importa las circunstancias, el sabio, no importa las circunstancias, la sabiduría perdurará, hermano. No importa cuál sea la lucha, la prueba, la dificultad, la enfermedad, la situación, el caos, la crisis que estemos pasando. Si usted tiene sabiduría, usted va a actuar con sabiduría y Dios lo va a ayudar a salir hacia adelante. El sabio vive conforme al conocimiento de que solo Dios puede darle un significado a la vida. Cuando usted y yo reconocemos a Dios como nuestro Dios, como nuestro Creador, como el hacedor de todas las cosas, nosotros vamos a tener esta reverencia de reconocerle y saber que el significado de la vida es tener una relación, un conocimiento de Dios. La segunda parte de esto se encuentra en Eclesiastés 12. Como usted podrá ver, el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, y Salomón fue un hombre dotado de sabiduría. Cuando tuvo que pedir, pidió con inteligencia. Su padre, en el capítulo 4 del Salmo, nos dice que él le decía, hijo mío, adquiere sabiduría, sobre todo adquiere inteligencia.
Aquí vemos por qué en el momento que él tiene que pedirle algo a Dios, él lo pide con sabiduría y con conocimiento, porque su padre le aconsejaba, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Y aquí vamos a estar viendo, hermano, cómo un hombre que fue dotado de Dios de esta manera, con tanta sabiduría y con tanto entendimiento, que fue uno de los reyes, el rey más grande, que tuvo más riqueza y el que tuvo más paz durante todo su tiempo de su reinado, vemos que él nos habla. Sabemos que no todo el tiempo él vivió en la obediencia a Dios, que se cometió grandes errores, que constituyó que el pueblo se fuera en la idolatría por causa de haberse casado con tantas mujeres, haber tenido 700 esposas y 300 concubinas, hermanos, que lo llevaron a la idolatría. Pero al final él dice y reflexiona y nos da un consejo sabio e inteligente en la escritura para que usted y yo aprendamos, porque él la pasó por los problemas. Él nos escribe para que usted y yo no pasemos por ello. Bendecido sea Dios. Dice, Dios le dio sabiduría a Salomón, pero no le obedeció completamente a Dios. Dios espera que obedezcamos su palabra. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. Ofrece una explicación bíblica única del significado de la vida. Usted quiere estudiar y ver cómo nos habla la escritura, lea ese libro. Termina como empezó. En el capítulo 1 y verso 2 nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en el capítulo 12 y verso 8 también se repite las mismas palabras. ¿Ok? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que si nosotros reflexionamos en esto, debemos de tener cuidado, que debemos de tenerle más atención a la vida y a la bondad de Dios, más que lo que a veces hemos tenido. Bendecido sea Dios. A lo largo de todo el libro, Salomón expresó todas las formas en que él buscó el placer. Si usted lee el libro de Eclesiastés, usted se va a encontrar con esto. Y el significado a su vida. Él buscaba el placer y el significado a su vida. ¿Ok? Y fueron, dice, en vano. Él dice, vanidad de vanidades. Todo lo que he luchado, todo lo que he buscado, todo lo que he obtenido, todo lo que he hecho, todo es vanidad, hermano, que nadie es eterno. Somos eternos espiritualmente, pero en la carne todos vamos a morir un día y todo se acaba. Bendecido sea Dios. Dice en vano. En el verso 13, él expresó el verdadero significado de la vida. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, 9 y 10 nos habla de las enseñanzas que hiciera él al pueblo. Usted busca esa porción. Él dice cómo él enseñaba al pueblo, cómo él enseñaba y cómo él actuaba para que el pueblo fuera como fue. Bendecido sea el Señor. Lo instruyó al principio bien, actuó bien, empezó bien, terminó mal, pero bueno, seguimos. Aquí dice, otra cosa que nos enseña aquí en el verso 11, las enseñanzas que hiciera al pueblo. Dice, usa una metáfora en el verso 11 del capítulo 12 de Eclesiastés. Él usa una metáfora agrícola que compara las palabras de sabiduría como un aguijón en las manos de un pastor. Esto se refiere a la guía, hermano, el pastor, el que dirige a una iglesia o el que dirige a un, ¿cómo se llama eso? Al rebaño, esa es la palabra que ando buscando. El que dirige a un rebaño también tiene que usar sabiduría y entendimiento cómo dirigir a esos animalitos para que coman y para que beban y que sean nutridos de la forma correcta, ¿ok? Y el que predicador, él lo compara al predicador, al pastor, que también tiene que tener el cuidado de buscar las porciones bíblicas correctas y exactas en el momento dado para la hora que él va a traer su mensaje. Y es para la guía, para la instrucción y la dirección, que sin estas cosas las ovejas se desviarían y no tendrían el conocimiento de Dios. La conclusión que llegó es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿verdad?
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí está la verdadera sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Temer a Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y la verdadera sabiduría es que usted venga a Dios con reverencia y que le tema, ¿verdad? En reverentemente. No que le tenga miedo a Dios, sino que reconozca su grandeza, su poder, su amor, su misericordia, su bondad, el sacrificio glorioso que hizo por nosotros, y que lo honremos y le bendigamos y le alabemos y le glorifiquemos por las cosas que él ha hecho. La verdadera sabiduría es eterna, ¿verdad? Y se encuentra en el principio de la creación. Se origina primeramente en Dios y se encuentra en el principio de la creación. La verdadera sabiduría es eterna. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que ponga sobre nosotros entendimiento y sabiduría. Y quiera Dios que alguna de las cosas que he hablado, pues alguien las haya apercibido y las puedan poner en práctica. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados, y damos gracias a Dios y a nuestra hermana Francis, pues, por llevar la dirección de la escuela bíblica. Alabado sea el Señor, y nosotros, pues, agradecemos esto a los dos, a tanto a nuestro Dios que nos dio la oportunidad, y a ella que trajo también la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ok? Dios me les bendiga. Vamos a concluir, pues, con una oración, y recordándoles también de que en media hora estaremos de nuevo para llevar nuestro culto de adoración. Así que oramos al Señor y damos gracias por la escuela bíblica. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, el cuidado que tú has tenido o tuviste para con nosotros hasta este momento. Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor, y gracias por la hermana Francis que la trajo. Y te pedimos, Señor, que tú seas, oh Dios, con cada uno de nosotros, y también, oh Dios, con cada uno de nuestros amigos que nos escucharon y están pendientes, oh Dios, de una bendición tuya. Señor, concédele el deseo de su corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos en media hora, ¿okay? A las 12:30, Dios mediante. Bye bye.